Mi nombre es Mateo, tengo 27 años, y si me hubieran dicho hace 10 años que un día heredaría todo el patrimonio de mi abuelo, cuyo valor es de unos 3.5 millones de dólares, me habría reído con incredulidad. En aquel entonces, ni siquiera sabía si lograría sobrevivir la semana, y mucho menos llegar a un punto en la vida en el que estaría sentado en la oficina de un abogado con mis padres, arreglados mirándome como buitres alrededor de su presa. Lo irónico de todo es que estos son los mismos padres que me dejaron solo a los 18 años, me echaron sin nada más que una mochila y me dijeron que ya no era su responsabilidad. Sin embargo, aquí estábamos, con ellos reapareciendo repentinamente en la lectura del testamento, como si la última década no hubiera sucedido. Al crecer, mi familia era complicada. Mis padres no eran pobres en absoluto. Vivíamos en una casa suburbana bastante bonita en Martínez. Mi padre trabajaba como gerente regional para una empresa de logística, y mi madre era profesora a tiempo parcial, y le gustaba actuar como si dirigiera todo el barrio. Pero tenían un defecto fatal. Las apariencias lo eran todo. Mi hermano mayor, Nicolás, era el hijo de oro. 2 años mayor, el dotado, el futuro médico. Al menos así lo describía siempre mi mamá a cualquiera que quisiera escuchar. Cada vez que venía un amigo de la familia, ella te encontraba la manera de mencionar sus notas o cómo sacrificaba sus fines de semana para ser voluntario en el hospital. Lo cual, por cierto, hizo exactamente una vez. Mi papá no era mucho mejor. Sonreía con orgullo cada vez que Nicolás existía. Mientras tanto, yo era el chico tranquilo al que le gustaba dibujar, leer y estar solo. Si Nicolás sacaba un 10, íbamos a cenar afuera. Si yo sacaba un 10, me decían, «Buen trabajo, campeón», antes de que la conversación volviera a él. No lo resentí al principio. Me dije a mí mismo que así funcionan las familias. Algunos chicos son más extrovertidos, más carismáticos, más vistos, pero a medida que crecía, la diferencia se hizo imposible de ignorar. Cuando tenía 16, ahorré durante meses para comprar una guitarra usada. Quería aprender música en serio, tal vez incluso estudiarla algún día. Recuerdo mostrarle el instrumento a mi mamá con una sonrisa enorme, esperando que dijera algo agradable. Ella lo miró, frunció el ceño y dijo, «Qué lindo, pero realmente deberías concentrarte en algo práctico como tu hermano». Esa frase me persiguió durante años. Como tu hermano. Era su comparación favorita. Nicolás era el hijo en nuestra casa y yo era la sombra que probaba que su luz existía. Aún así, intenté no tomármelo como algo personal. Trabajé después de la escuela en un pequeño almacén, puse a un lado cada peso y hice lo posible por mantenerme alejado de los problemas. Me dije a mí mismo que cuando cumpliera 18, finalmente me tratarían como a un adulto. Incluso planeé una pequeña cena de cumpleaños. Nada lujoso, solo unos pocos amigos en mi bodegón favorito. Pero 2 días antes de mi cumpleaños, mamá me sentó en la sala con esa mirada que siempre usaba antes de dar malas noticias. Nicolás estaba desparramado en el sofá mirando su teléfono. «Mateo», empezó, «hemos estado pensando, tal vez sea mejor si no haces una gran celebración este año». Parpadeé. «¿Una gran celebración? Mamá, es solo una cena con amigos. La pago yo mismo». Ella suspiró como si estuviera siendo irrazonable. «No es por el dinero. Es solo que tu hermano se ha sentido mal últimamente. No entró en su primera opción de facultad de medicina y no queremos hacerlo sentir peor. Bueno, ya sabes, haciendo un gran escándalo por tu cumpleaños ahora mismo. De hecho, me reí pensando que estaba bromeando. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Estás cancelando mi cumpleaños número 18 porque Nicolás no entró a la universidad?» Papá intervino desde detrás de su periódico. «Cuida tu tono, hijo. Tu hermano está pasando por un momento difícil. Puedes celebrar más tarde». Los miré tratando de procesar. Celebrar más tarde. Como si cumplir 18 fuera algo que pudieras posponer hasta que fuera conveniente para otra persona. Nicolás no dijo una palabra. Solo sonrió a su teléfono, fingiendo no escuchar.
Esa noche me quedé despierto, repasando cada pequeño momento en el que me habían hecho a un lado por él, cada cumpleaños donde él recibió el regalo más grande, cada Navidad donde desenvolví medias mientras él recibía una nueva laptop para estudiar. Y ahora, incluso mi cumpleaños número 18 no era mío. Intenté razonar con ellos de nuevo a la mañana siguiente. Ya les dije a mis amigos, pagué la reserva. No es justo cancelar ahora. La voz de mamá se agudizó. La vida no siempre es justa, Mateo. Debería ser más comprensivo. Nicolás es tu hermano. ¿No te importa cómo se siente? Esa última pregunta me golpeó fuerte porque sí me importaba. Siempre lo había hecho, pero nunca fue correspondido. Nicolás nunca se saltó una celebración por mí. Nunca atenuó su propia felicidad por mi bien. Supongo que las reglas solo iban en una dirección. Me salté el desayuno y salí a caminar. Era finales de febrero, frío y gris, y recuerdo pensar cuán apropiado era. Mi casi día de cumpleaños parecía estar de luto por algo. Cuando volví, mamá estaba hablando por teléfono con la tía Laura, diciendo lo maduro que yo era por aceptar cancelar la celebración. Nicolás estaba sentado en la cocina comiendo panqueques y me miró con esa sonrisita engreída. Supongo que sigo siendo el favorito, dijo riendo. No respondí. Simplemente me di la vuelta y fui a mi habitación. Fue entonces cuando algo en mí cambió. Me di cuenta de que no podía seguir esperando que me valoraran. No iban a despertar un día y de repente verme por quién era. Así que empecé a planificar. No por venganza, todavía no, sino por libertad. Revisé mis cajones, empaqué lo esencial y metí el resto de mis ahorros en mi mochila. No tenía mucho, unos $1,200, pero era suficiente para unas semanas si era cuidadoso. Pasé el día siguiente fingiendo que todo era normal. Sonreí en la cena, me reí de los chistes estúpidos de Nicolás y esperé. Luego, cuando el reloj marcó la medianoche, técnicamente mi cumpleaños, salí silenciosamente de la casa con mi bolso al hombro. El aire frío me golpeó como una bofetada, pero se sintió bien, real. Recuerdo estar parado al final de la entrada, mirando hacia atrás a esa casa y pensando, esta es la última vez que me quitarán algo. Encontré una habitación barata para alquilar cerca del CBC y empecé a trabajar turnos extra en el almacén. No era glamoroso, pero por primera vez era libre. Sin culpas, sin comparaciones, sin Nicolás. Las semanas se convirtieron en meses y poco a poco construí mi propia vida. Ahorré lo suficiente para mudarme a un pequeño departamento. Empecé a tomar clases online y seguí enseñándome guitarra. Cada hito que alcanzaba, pensaba en cómo habrían encontrado una manera de arruinarlo, y estaba agradecido de que no pudieran. Luego, aproximadamente un año después, todo volvió a derrumbarse. Empezó con un mensaje de mi mamá. ¿Podemos hablar? Lo ignoré. Luego vino otro de papá. Tu hermano ha estado pasando un mal momento. Tal vez podrías ayudarlo ya que te está yendo tan bien ahora. Eso me llamó la atención. ¿Yendo tan bien? ¿Cómo lo sabían siquiera? No les había contado nada. Resulta que Nicolás había encontrado mi Instagram. Vio las fotos de mi departamento, mi guitarra, el pequeño pero creciente canal de YouTube que había iniciado para mi música. Vio los comentarios de la gente apoyándome. Y para alguien que siempre había sido el niño de oro, ver a su hermano menor prosperar sin él debió ser insoportable, porque lo siguiente que supe fue que apareció en mi puerta. Y ahí es donde todo realmente empezó a desmoronarse. Nunca olvidaré el sonido de ese golpe. 3 golpes cortos e impacientes. Cuando abrí la puerta, Nicolás estaba allí con las manos en los bolsillos, la barbilla ligeramente levantada, con esa misma sonrisa burlona. No dijo hola, solo miró más allá de mí hacia mi departamento. Así que, dijo finalmente, aquí es donde te has estado escondiendo. ¿Escondiendo? No viviendo, no mudándome, no empezando de nuevo. ¿Escondiendo? Mi primer instinto fue cerrar la puerta, pero la curiosidad me hizo hacerme a un lado. ¿Querés entrar? Pregunté, mi voz plana. Se encogió de hombros. Claro,
En el momento en que entró, me arrepentí. Sus ojos escanearon el lugar como buscando pruebas de que yo no pertenecía allí. Los muebles baratos de segunda mano, la pila de platos secándose, mi guitarra apoyada junto a la ventana. No está mal, dijo. Algo chico, ¿no? Es mío, dije. Se rió entre dientes. Claro, independiente Mateo, ¿eh? Le dije a mamá que volverías corriendo después de un mes. Ignoré eso. ¿Por qué estás acá, Nicolás? Finalmente dejó la sonrisa falsa. ¿Mamá y papá están preocupados por vos? Simplemente te fuiste. Sin nota nada. ¿Sabes lo egoísta que fue eso? Esa palabra, egoísta, hizo que mi sangre hirviera. ¿Egoísta? Como que me dijeran que no podía celebrar mi propio cumpleaños porque estabas triste por tu rechazo universitario. Frunció el ceño. No fue así. Oh, fue exactamente así, dije. Te sentaste allí comiendo panqueques mientras cancelaban mi cena de cumpleaños por vos. Ni siquiera intentaste detenerlos. Me miró por un segundo, luego se encogió de hombros. No es mi culpa que se preocupen más por mí. No podés culparme por ser el favorito. No sé qué esperaba. Quizás algo de culpa, pero escucharlo decirlo tan casualmente se sintió como presionar un pulgar sobre un viejo moretón. Así que eso es todo, dije en voz baja. Viniste acá solo para recordarme que seguís siendo su niño de oro. Sonrió de nuevo. Sonaste el oso. Fue entonces cuando me di cuenta de que nada había cambiado. No estaba allí para disculparse. Estaba allí porque me había visto bien y le molestaba. Fui hacia la puerta y la abrí. Deberías irte. Por un momento, pensé que discutiría, pero en lugar de eso sonrió esa sonrisa exasperante y dijo, «Bien, pero no te sorprendas si mamá llama pronto. ¿Te extraña?» Después de que se fue, me quedé allí mirando la puerta cerrada. Mis manos temblaban, no de miedo, de ira. Traté de quitármelo de encima, pero una semana después mi mamá apareció. Llegué a casa del trabajo y vi su coche estacionado afuera. Estaba apoyada en él, agarrando una bolsa de papel. «Mateo», llamó. «¿Finalmente?» Suspiré. «Mamá, ¿cómo encontraste dónde vivo?» Nicolás me dijo como si nada. «No te enojes. Solo queríamos verte». No tuve la energía para discutir, así que la dejé entrar. Miró alrededor del departamento como lo había hecho Nicolás. Pero en lugar de burlarse, suspiró dramáticamente. «No deberías estar viviendo así. Este lugar es tan sencillo. Es lo que puedo pagar». Puso la bolsa de papel en mi mesada. «Te traje algo de comida. Probablemente no estás comiendo bien». Dentro había recipientes con sobras, los favoritos de Nicolás, la famosa lasaña de mamá, pollo a la parmesana, incluso esa tarta de chocolate que siempre le hacía en sus cumpleaños. «Sabes, ni siquiera me gusta la mayor parte de esto», dije suavemente. Pareció genuinamente confundida. «¿En serio?» Pensé que a todos les encantaba mi lasaña. Por supuesto, pensó. Nunca notó los detalles sobre mí. Nos sentamos a la mesa y empezó a hablar de lo difícil que había sido todo desde que me fui. Cómo mi papá estaba estresado y Nicolás estaba haciendo lo posible después de su segundo rechazo universitario. Cada frase comenzaba con cómo se sentía otra persona. Ni una vez preguntó cómo estaba yo. Cuando finalmente lo hizo, fue en forma de un cumplido ambiguo. «Pareces feliz. No pensé que durarías tanto acá afuera. Siempre fuiste tan sensible». Contuve la necesidad de reír. «¿Querés decir que no dejé que me pisotearas?» Ella frunció el ceño. «No empieces, Mateo. Estamos tratando de arreglar las cosas». Quería creerle. Realmente lo hice. Pero entonces dijo lo que me hizo darme cuenta de que arreglar las cosas significaba algo muy diferente para ella. «Tu hermano podría mudarse con vos por un tiempo», dijo casualmente. «Solo hasta que se recupere». Me congelé. «¿Qué?» «Necesita un nuevo comienzo. Claramente lograste hacerlo por vos mismo. Pensé que tal vez podrías ayudarlo». Dar el ejemplo. Me levanté. «No podés hablar en serio». Ella parpadeó como si yo fuera el irrazonable. «Mateo, es tu hermano. Las familias se ayudan», me reí. Una risa fea y amarga. «¿Querés decir que yo lo ayudo mientras vos fingís que es justo? Nunca me ayudaste cuando lo necesité». Su tono se volvió agudo. «No me hables así. Te dimos todo.
Miré alrededor de mi pequeño apartamento, el lugar que había construido de la nada, y dije, «No, mamá, yo me di todo. Le diste a Nicolás todo lo demás». Se quedó allí sin palabras por una vez. Luego recogió su bolso, murmuró algo sobre ser desagradecido y salió. Durante las siguientes semanas las cosas se calmaron. Me concentré en el trabajo, las clases y la música. Mi canal de YouTube comenzó a ganar tracción. Entonces, de la nada, papá llamó. No había hablado con él desde que me fui. «Mateo», dijo su voz mesurada, «tu madre está muy preocupada. No deberías haberle hablado así». «Papá», dije cansado, «ella quería que dejara que Nicolás se mudara». «Bueno, ¿necesita un lugar?», dijo papá, como si eso lo explicara todo. «Es familia». «Yo también», dije en voz baja. «Pero eso nunca pareció importar». Suspiró. «Estás siendo dramático. Siempre te hemos querido». Casi me río. «Sí, tal vez en teoría». Hubo una larga pausa antes de que dijera, «Si no quieres ayudar, bien, pero no esperes que te apoyemos cuando las cosas se pongan feas». Esa fue la última gota. «No me has apoyado en años», dije y colgué. Por primera vez, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No solo ira o dolor, sino claridad. Me di cuenta de que no les debía nada, pero el universo no había terminado de probar esa realización. Unos días después, Nicolás apareció de nuevo. Esta vez no estaba solo. Tenía una valija. «No te asustes», dijo dejándola junto a la puerta. «Mamá dijo que me dejarías quedarme acá». Me quedé mirándolo. «No, absolutamente no». «Dale, Che», dijo pasándose una mano por el pelo. «Son solo un par de semanas. Mi compañero de cuarto me echó, y vos tenés espacio». «Tengo una habitación», dije. «Y puedes pagar el alquiler». «¿Tenés trabajo?». Él vaciló. «Sí, sobre eso renuncié». Por supuesto que lo hizo. Nicolás nunca se quedaba en ningún lugar el tiempo suficiente para enfrentar las consecuencias. Me crucé de brazos. «¿No te vas a quedar acá, Nicolás?». Puso los ojos en blanco. «¡Guau! Realmente te crees mejor que todos ahora, ¿eh? El gran hombre con un canal de YouTube y un departamento de mierda». «Andate», dije. No se movió. «Sabes, mamá tiene razón, cambiaste. Solías ser amable». Respiré hondo. «Vos solías ser tolerable». Eso captó su atención. Sus ojos se entrecerraron. «Te vas a arrepentir de esto». Y luego se fue, pero no antes de sacar una foto de mi departamento mientras salía. No sabía qué planeaba hacer con ella, pero lo descubrí pronto. Unos días después recibí un mensaje de mi tía. «¿Estás bien? Tu mamá dijo que estás pasando apuros y rechazando ayuda. No seas demasiado orgulloso, querido». No tardé en darme cuenta. Nicolás debió mostrarles esa foto a mis padres, afirmando que apenas sobrevivía. Probablemente le dijeron a toda la familia que era demasiado terco para volver a casa. Las llamadas de lástima comenzaron a llegar. Los mensajes, los pasivo-agresivos, «estamos rezando por vos». Era humillante. No respondí a ninguno. En cambio, me dediqué más a mi trabajo. Subí más música, hice crecer mi audiencia e incluso conseguí un pequeño acuerdo de patrocinio. Cuanto mejor me iba, más desesperados parecían ponerse. Entonces, una noche, recibí otro golpe en mi puerta. Esta vez no era Nicolás. Eran los tres. Mamá, papá y el niño de oro. Se pararon allí como un frente unido. Mamá parecía ansiosa, papá parecía severo y Nicolás parecía engreído. «¿Podemos entrar?», preguntó mamá. Dudé, luego me hice a un lado. En el momento en que se sentaron, supe que no era una visita social. Papá habló primero. «Necesitamos hablar sobre esta actitud tuya». «¿Qué actitud?», pregunté. Mamá intervino. «Has estado distante, irrespetuoso. Hemos tratado de ayudarte, pero seguís alejándonos». Casi me río de nuevo. ¿Ayudarme? Cancelaron mi cumpleaños número 18 porque Nicolás no se sentía lo suficientemente especial. Intentaron mudarlo a mi departamento. ¿Y ahora dicen que yo soy el problema? Nicolás se cruzó de brazos. «Realmente te encanta hacerte la víctima, ¿eh?». Eso fue todo. Algo dentro de mí se rompió. Miré a cada uno de ellos, las personas que me hicieron sentir invisible toda mi vida. Y por primera vez no tuve miedo de hablar. «¿Sabes qué?», dije en voz baja. «Tal vez ya terminé de ser el callado.
Y justo cuando estaba a punto de decirles todo lo que había guardado durante años, Nicolás sonrió, se inclinó hacia adelante y dijo algo que lo cambió todo. La sonrisa burlona de Nicolás lo dijo todo antes de que las palabras salieran de su boca. Se inclinó hacia adelante. ¿Crees que lo tenés todo resuelto, Mateo? Dijo. Tu departamentito, tu canal de YouTube, tu independencia. ¿Realmente crees que eso te hace mejor que nosotros? No respondí. Todavía estaba tratando de entender por qué estaban todos aquí. Mamá juntó las manos. No vinimos a pelear, cariño, solo necesitamos ser honestos sobre algo. Mi instinto se tensó. ¿Qué se supone que significa eso? La mandíbula de papá se tensó. Tu madre y yo estuvimos hablando y creemos que es hora de que vuelvas a casa. Parpadeé. ¿Qué? Mamá asintió. Todo esto de vivir solo estuvo bien por un tiempo, pero ha ido demasiado lejos. Te estás aislando. Estás siendo orgulloso. Nicolás necesita apoyo y necesitamos que nuestra familia vuelva a estar unida. Ahí estaba de nuevo. Nicolás necesita. Siempre se trataba de lo que él necesitaba. Intenté reírme. Están bromeando, ¿verdad? No pueden simplemente decidir que vuelva. Papá frunció el ceño. No estamos decidiendo, estamos pidiendo. Pero estás haciendo esto más difícil. Simplemente creemos que es lo mejor para todos excepto para mí, murmuré. La voz de mamá se suavizó. Mateo, cariño, tu hermano ha pasado por mucho. No volvió a entrar a la facultad de medicina y ha estado deprimido. ¿Sabes lo frágil que puede ser? ¿Y qué? ¿Se supone que debo volver a casa para animarlo? El tono de papá se endureció. No hables así de tu hermano. Ni siquiera tendrías ese departamento si no fuera por nosotros. Me congelé. ¿Qué se supone que significa eso? Miró a mamá, luego a mí. Te ayudamos a empezar. ¿Te des cuenta o no? Ese dinero en tu cuenta cuando te mudaste vino de nosotros. Mi cabeza dio un vuelco. ¿Qué? No, no fue así. Eso fue de mi trabajo en el almacén. Ahorré cada... Mamá interrumpió. Su voz temblaba con falsa tristeza. Transferimos algo de dinero a tus ahorros cuando tenías 17. Queríamos darte una red de seguridad, pero ese dinero sigue siendo nuestro, técnicamente. La habitación quedó en silencio. Me di cuenta de que esto no se trataba de familia o preocupación. Se trataba de control. Me levanté. ¿Entonces creen que eso les da derecho a decirme cómo vivir mi vida? Los ojos de papá se entrecerraron. Ni siquiera tendrías este lugar sin ese dinero. Merecemos algo de respeto. Nicolás se rió entre dientes. Suena a que alguien le debe un poco de gratitud a la familia. Me volví hacia él, la ira hirviendo. ¿Gratitud? ¿Del tipo que nunca levantó un dedo en su vida? ¿Quiere que esté agradecido? Se encogió de hombros. No durarías una semana si te cortaran el grifo. Quería gritar, pero algo en la mirada engreída de su rostro me dijo que eso era exactamente lo que quería. Así que, en lugar de eso, respiré hondo y dije en voz baja, váyanse. La voz de mamá se quebró. Mateo, cariño, tu hermano ha pasado por mucho. No volvió a entrar a la facultad de medicina y ha estado deprimido. ¿Sabes lo frágil que puede ser? ¿Y qué? ¿Se supone que debo volver a casa para animarlo? El tono de papá se endureció. No hables así de tu hermano. Ni siquiera tendrías ese departamento si no fuera por nosotros. Me congelé. ¿Qué se supone que significa eso? Miró a mamá, luego a mí. Te ayudamos a empezar. ¿Te des cuenta o no? Ese dinero en tu cuenta cuando te mudaste vino de nosotros. Mi cabeza dio un vuelco. ¿Qué? No, no fue así. Eso fue de mi trabajo en el almacén. Ahorré cada... Mamá interrumpió. Su voz temblaba con falsa tristeza. Transferimos algo de dinero a tus ahorros cuando tenías 17. Queríamos darte una red de seguridad, pero ese dinero sigue siendo nuestro. Técnicamente. La habitación quedó en silencio. Me di cuenta de que esto no se trataba de familia o preocupación. Se trataba de control. Me levanté. ¿Entonces creen que eso les da derecho a decirme cómo vivir mi vida? Los ojos de papá se entrecerraron. Ni siquiera tendrías este lugar sin ese dinero. Merecemos algo de respeto. Nicolás se rió entre dientes. Suena a que alguien le debe un poco de gratitud a la familia. Me volví hacia él, la ira hirviendo.
¿Gratitud? ¿Del tipo que nunca levantó un dedo en su vida? ¿Quiere que esté agradecido? Se encogió de hombros. No durarías una semana si te cortaran el grifo. Quería gritar, pero algo en la mirada engreída de su rostro me dijo que eso era exactamente lo que quería. Así que, en lugar de eso, respiré hondo y dije en voz baja, «Váyanse». La voz de mamá se quebró. «Mateo, váyanse». Papá se levantó, fulminándome con la mirada. «Estamos tratando de ayudarte. No nos hagas arrepentirnos, no me moví». «Ya deberían». Se fueron eventualmente, cerrando la puerta de golpe. Pero ese no fue el final. Ni siquiera cerca. Pasaron unos días. Traté de seguir adelante, pero había una tensión que no podía quitarme de encima. Y entonces sucedió. Me desperté una mañana con una avalancha de notificaciones. Comentarios, mensajes, menciones. Mi canal de YouTube estaba explotando. Al principio pensé que era algo bueno. Luego vi el título de un nuevo video que se extendía como la pólvora. La verdad sobre Mateo, el mentiroso detrás de la música. Mi estómago se hundió. Era un video de 15 minutos subido por una cuenta aleatoria. Pero la voz, la reconocí de inmediato. Nicolás. Había usado un nombre falso, distorsionado su voz ligeramente, pero no había duda. El video mostraba capturas de pantalla de mi Instagram, mis análisis de YouTube, incluso clips de mis transmisiones en vivo. Afirmaba que estaba fingiendo mi éxito, que les había robado dinero a mis padres, que me hacía la víctima para hacerlos quedar mal. Incluso insinuó que mis seguidores estaban siendo estafados. Era como ver a alguien quemar tu casa y narrarlo como un cuento antes de dormir. En un momento dijo, «Es curioso cómo Mateo actúa como un hombre hecho a sí mismo cuando todas sus facturas las pagaba mamá y papá». Me sentí enfermo. Intenté denunciar el video, pero ya se había compartido en Reddit y Facebook. Mis mensajes directos estaban llenos de gente preguntando si era verdad, otros burlándose, algunos llamándome fraude. Llamé a mis padres de inmediato. Mamá contestó. «¿Sabías de esto?». Exigí. Ella vaciló. «Mateo, cálmate». «¿Lo sabías?». Mi voz tembló. «Lo sabías, ¿verdad?». Ella suspiró. «Tu hermano solo estaba tratando de contar su versión. La gente merece saber lo que realmente pasó». «¿Lo que realmente pasó?», grité. «¿Te referís a tu versión? ¿Donde yo soy el villano por querer un cumpleaños normal?». La voz de papá se unió desde el fondo. «Te buscaste esto, Mateo, nos cortaste. No nos dejaste otra opción». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Dejaron que hiciera esto? ¿Dejaron que arrastrara mi nombre por internet? Mamá dijo suavemente, «Deberías haber vuelto a casa». Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Esa noche, me senté en mi departamento oscuro mirando el brillo de la pantalla de mi laptop. El video había alcanzado 20,000 visitas. La sección de comentarios era un campo de batalla. Y entonces vi un comentario de la cuenta personal de Nicolás. «Supongo que el éxito corre en la familia. Algunos simplemente nos lo ganamos honestamente». Cerré la laptop de golpe. Por primera vez en mi vida, no solo sentí ira, me sentí traicionado total y profundamente por las personas que se suponía debían protegerme. No solo arruinaron mi cumpleaños o mi infancia o mi paz mental, estaban tratando activamente de destruir todo lo que había construido. Apenas dormí esa noche. Pensé en todas las veces que había excusado su comportamiento, pero ahora lo veía tal como era. No me querían de vuelta porque me amaban, me querían de vuelta porque no podían soportar la idea de que me fuera mejor sin ellos. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje de Nicolás. «Nico, perdón por el video. Lo bajaré si te disculpas con mamá». Me quedé mirando el mensaje, sintiendo esa mezcla de incredulidad y furia entumecida. Yo. «Publicaste mentiras sobre mí en internet». Nico. «No mentiras, solo perspectiva». Yo. «Me humillaste ante miles de personas». Nico. «Entonces arréglalo». Pedí perdón. Volvé a casa, no respondí. En lugar de eso, apagué mi teléfono y me senté en silencio durante horas. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Nunca dejarían de quitarme cosas. No hasta que les hiciera ver lo que habían hecho. No hasta que les quitara algo yo a ellos.
Pero antes de que pudiera planear algo, las cosas empeoraron. Mucho peor, porque 2 días después llegué a casa del trabajo y encontré la puerta de mi departamento ligeramente abierta. La cerradura estaba rayada y el interior se veía mal. Cajones sacados, papeles esparcidos, mi estuche de guitarra vacío. Alguien había entrado, y ni siquiera necesitaba adivinar quién era. Cuando vi el desorden, me quedé parado en la puerta. No parecía real. Los cajones vaciados, mis libros esparcidos, y lo único que hacía que este lugar se sintiera mío, mi guitarra, había desaparecido. Por un segundo, me dije que era una coincidencia. Pero entonces lo vi. En la mesada de la cocina, junto a mi correo abierto, había una pequeña foto. Éramos Nicolás y yo de niños, la que solía estar en mi cómoda. Hacía años que no veía esa foto, y ahora estaba allí como una tarjeta de visita. Mis manos empezaron a temblar. Llamé a la policía, mi voz temblaba. Vinieron, tomaron notas y básicamente me dijeron lo que ya sabía. Sin cámaras ni testigos, no había mucho que pudieran hacer. Escribieron un informe y se fueron. En el momento en que la puerta se cerró, el silencio se sintió más pesado. Me hundí en el sofá, rodeado por los escombros, y me quedé mirando el lugar vacío donde solía estar mi guitarra. No era solo un instrumento. Era la primera prueba real de que podía hacer algo por mí mismo, y ahora se había ido. Esa noche no dormí. Cada sonido me hacía sobresaltar. Me quedé despierto hasta el amanecer, releyendo viejos mensajes, tratando de entender cómo había llegado hasta aquí. A la mañana siguiente, encontré algo que no había notado. Un sobre escondido detrás de recibos. Dentro, una nota doblada con la letra inconfundible de mi hermano. Deberías haberte mantenido humilde, hermanito. Tal vez esto te enseñe. Sin firma. Mis manos se cerraron tan fuerte que el papel se arrugó. Podía sentir la ira creciendo. ¿Pero qué podía hacer? ¿Llamar a la policía de nuevo? Se encogerían de hombros y dirían que era un asunto familiar. Así que, en lugar de eso, no hice nada. Limpié el desorden, guardé la nota en un cajón y me obligué a seguir adelante. Fui a trabajar ese día como un zombi. Mi jefe, un tipo mayor y amable llamado Raúl, lo notó de inmediato. ¿Estás bien, pibe?, preguntó. Sí, mentí, solo cansado. No insistió. Solo asintió y dijo, sos uno de los buenos. No dejes que la gente te desgaste. Fue algo simple, pero por alguna razón se me quedó grabado. Durante los días siguientes me mantuve en silencio. No llamé a mis padres. No le envié mensajes a Nicolás. Solo trabajé, comí y dormí. Mi canal de YouTube recibió un golpe. Perdí suscriptores. Intenté publicar una actualización explicando que todo eran mentiras, pero eso solo empeoró las cosas. Los trolls llegaron con fuerza. Era como gritar en un vacío que solo devolvía risas. Una noche, después de otro largo turno, me senté en mi balcón con una taza de café frío. El cielo estaba gris. Y por primera vez me sentí completamente solo. Sin familia, sin reputación, sin guitarra. Fue entonces cuando me di cuenta. Tal vez este era mi punto más bajo. Y extrañamente eso me dio claridad. Si este era el punto más bajo, entonces la única dirección que quedaba era hacia arriba. Así que empecé a hacer pequeños cambios. Cerré mis antiguas cuentas de redes sociales. Creé un nuevo canal de YouTube bajo un seudónimo y comencé a subir de nuevo usando lo que me quedaba. No me importaban los seguidores. Solo necesitaba crear. Se sintió bien, casi terapéutico. Luego conseguí un segundo trabajo en un café local. La dueña, una mujer llamada Clara, me contrató sin mucho alboroto. Era agotador, pero me mantuvo enfocado. Pasaron unas semanas y noté algo extraño. Silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin caos. Era como si mi familia finalmente hubiera decidido que ya no valía la pena el esfuerzo. Pero el silencio no significaba paz. Significaba que estaban planeando algo. Una noche, al cerrar el café, llegué a casa y encontré una carta pegada a mi puerta. Sin sobre. Solo una hoja doblada. Queremos arreglar las cosas. Reunión familiar mañana. 6 p.m. No nos ignores de nuevo.
sin firma, pero la letra era de mi papá. Arrugué la nota y la tiré, pero no podía dejar de pensar en ella. ¿Qué significaba arreglar las cosas en su mundo? Usualmente, significaba fingir que nada había pasado mientras yo me disculpaba. Aún así, una parte de mí consideró ir. A las 6:00 p.m. del día siguiente, estaba caminando de un lado a otro en mi sala, debatiéndome. Al final, no fui. Sabía cómo terminaría esa reunión, así que me quedé en casa. Y 1 hora después, mi teléfono explotó. Mamá, te esperamos. Esta era tu última oportunidad. Papá. No te molestes en llamar de nuevo. Terminamos. Eso fue todo. Años de lealtad borrados en 2 mensajes. Por primera vez, sin embargo, no lloré. Solo me sentí vacío, luego tranquilo. Porque me di cuenta de algo poderoso. Ya no los necesitaba, pero el destino, o quizás la ironía, no estaba listo para dejarme descansar. Unos días después, recibí un correo electrónico de la compañía que había patrocinado mi canal de música. Habían visto el drama en línea y decidieron cortar lazos. Mi pequeña fuente de ingresos había desaparecido. Dolió, claro, pero parte de mí lo había esperado. Pasé las siguientes semanas apenas subsistiendo. Alquiler, comida, trabajo, repetir. Entonces, una noche, al cerrar el café, Clara salió con una carta. ¿Alguien dejó esto para vos? Dijo. ¿Para mí? Asintió. Un tipo dijo que era tu hermano. Mi estómago se hundió. Tomé el sobre y salí. Dentro había una sola nota y una foto. La nota decía: no apareciste, así que les mostré la verdad. La foto era de mí, sentado en mi apartamento sin saberlo, tomada a través de mi ventana. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Fue entonces cuando me di cuenta, Nicolás no solo había entrado una vez, me había estado observando. No fui a casa esa noche. Me quedé en el café hasta el amanecer, bebiendo café rancio, mirando esa foto. Mi hermano no era solo cruel. Estaba obsesionado, quería quebrarme por completo. Pero sentado allí, algo dentro de mí se endureció. Quería que me sintiera impotente, quería que tuviera miedo. Y por primera vez en mi vida, decidí que no le daría esa satisfacción. Si esto era tocar fondo, si realmente me habían quitado todo, entonces era hora de dejar de jugar a la defensiva. Porque podría haber sido el callado todos esos años, pero no era estúpido. Y si Nicolás pensaba que podía destruirme y salir impune, estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. Cuando tocas fondo, hay algo extrañamente liberador. Dejas de preocuparte por lo que la gente piensa. Ahí estaba yo, sentado en el café al amanecer, dándome cuenta de que por primera vez en años no le debía una explicación a nadie. Fui a casa más tarde esa mañana, cauteloso. Revisé cada rincón antes de cerrar la puerta. Luego me senté en mi escritorio y empecé a escribir. Al principio, solo letras, líneas crudas sobre traición y silencio. Luego melodías. Tomé mi guitarra de repuesto y empecé a grabar. No era pulido, pero era real. Durante semanas volqué todo en ese proyecto. Cada gramo de dolor, cada pizca de ira. Dejé de preocuparme por las vistas o los patrocinios. Ni siquiera usé mi nombre real esta vez, solo el alias Martín Rivas. Quería que la música hablara por sí misma. Al principio nada. Los videos obtuvieron unos cientos de vistas. Un comentario. Esto suena diferente. Me gusta. Otro. Se puede sentir la emoción. Eso fue suficiente. Al segundo mes, las cosas empezaron a cambiar. Una de mis canciones, Casas de Cristal, fue recogida por un pequeño canal de música. En una semana tenía 100,000 vistas. Luego llegaron los mensajes, gente de todas partes diciendo que la canción se sentía personal. Una chica de Canadá escribió: puse esto en repetición cuando mi familia me repudió. Gracias por hacerme sentir menos sola. Leí todos los mensajes. Cada uno me recordaba que tal vez todo lo que había pasado no era en vano. Al tercer mes, recibía correos electrónicos de productores independientes. Uno incluso ofreció incluir mi canción en la banda sonora de una serie juvenil de Netflix. Las regalías no eran enormes todavía, pero eran suficientes para cubrir el alquiler cómodamente. Por primera vez desde que me fui de casa, sentí estabilidad. Dejé mi trabajo en el almacén.
Clara en el café insistió en que me quedara a tiempo parcial. Por si acaso necesitas un lugar para respirar, dijo. Estaba agradecido. Era una de las pocas personas que me veía como una persona, no como un proyecto. Un día, se sentó frente a mí. Te ves más ligero estos días. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Sí, supongo que finalmente estoy llegando a alguna parte. Ella asintió. Lo curioso del éxito es que es lo suficientemente ruidoso como para que la gente empiece a escucharlo, incluso cuando no estás tratando de gritar. No me di cuenta de lo cierto que era hasta 2 semanas después. Recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Asunto: vi tu video. Orgullosa de vos. Era de mi tía Laura, la única pariente que alguna vez me trató como si importara. Dijo que se había topado con mi nuevo canal por accidente. Siempre supe que encontrarías tu camino, escribió. No dejes que nadie te quite esto de nuevo. Leer eso se sintió como una pequeña curación, pero el éxito atrae atención. Un mes después de que Casas de Cristal se volviera viral, recibí un mensaje en Instagram. Sin foto de perfil, sin nombre, linda canción. Lástima que tus padres no sepan que sos vos. Mi corazón se hundió. Sabía exactamente quién lo envió. Nicolás. Me había encontrado de nuevo. Pero esta vez algo era diferente. No tenía miedo. No era el mismo chico callado. Tenía algo ahora. Algo que él no podía quitarme. La prueba de que podía construir una vida sin ellos. En lugar de reaccionar, me mantuve en silencio. Seguí publicando música, trabajando. Cada canción que lancé creció más rápido que la anterior. A fin de año, mi número de suscriptores había cruzado el 500,000. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Estaba en el café cuando Clara me llamó a su oficina. Me entregó su teléfono con una sonrisa. «Mira», dijo. Era un artículo. El músico anónimo detrás de Casas de Cristal, revelado. ¿Conoce a Martín Rivas? Mi nombre real no estaba allí, pero el mundo estaba empezando a notarme. Sellos discográficos se acercaban. Entrevistas, reportajes, debería haber estado en la luna. Pero otra parte de mí sintió el peso de lo que venía. Esa noche, mientras empacaba mi equipo de grabación, escuché el zumbido de mi teléfono. Un texto de un número desconocido. Escuché que sos famoso ahora. Supongo que mamá y papá se equivocaron con vos. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que había hecho. Solo ese tono engreído y pasivo-agresivo. No respondí. No lo bloqueé tampoco. Pero no era ingenuo. Lo conocía lo suficiente como para saber que no se detendría allí. Nicolás prosperaba con el control, y perderme a mí, debió volverlo loco. Efectivamente, en unas pocas semanas mis padres se acercaron. Esta vez no con culpas ni insultos, solo mensajes cuidadosamente elaborados. Mamá, te vimos en las noticias. Estamos muy orgullosos. Tal vez podríamos ir a uno de tus shows. Papá. Realmente has hecho algo de vos mismo, hijo. Dejemos el pasado atrás. Miré esos mensajes. Las mismas personas que me repudiaron ahora querían celebrarme. Y tal vez unos meses antes habría estado tentado a creer que habían cambiado. Pero había aprendido algo importante. Su amor era condicional. Existía solo cuando yo era lo suficientemente pequeño para que ellos lo controlaran. Aún así, no borré los mensajes. No todavía. Porque una parte de mí, el estratega en mí, se dio cuenta de que finalmente podría tener la ventaja. No respondí, pero empecé a documentar todo. Incluso instalé una cámara dentro de mi apartamento. Si Nicolás o mis padres querían jugar de nuevo, iba a estar listo. Mientras tanto, seguía ascendiendo. La oferta del sello llegó en febrero, exactamente un año después de mi 18º cumpleaños, la noche que me fui de casa. Querían firmarme para un pequeño álbum, con libertad creativa intacta. Lo firmé esa misma semana. En cuestión de meses, estaba tocando pequeños sets en vivo por la ciudad. Las multitudes no eran enormes, pero eran mías. Cada persona allí cantaba letras que había escrito solo en ese apartamento roto. Y el dinero empezó a llegar. No una fortuna, pero suficiente para respirar. Pagar deudas, mejorar mi estudio, finalmente comprar una guitarra nueva, una mejor.
Cuando llegó el primer cheque de regalías, me paré en mi apartamento sosteniéndolo y no pude evitar reír. No por el número, sino por la ironía, porque durante años mis padres me habían dicho que seguir mi pasión era una pérdida de tiempo, y ahora estaba ganando más con mi pérdida de tiempo de lo que ellos ganaban en un año. No publiqué sobre eso, pero la noticia se difundió. Mi tía llamó una noche diciendo que había escuchado que mis padres se jactaban con sus amigos de la iglesia sobre lo exitoso que era su hijo músico. Las mismas personas que una vez me dijeron que era una decepción, ahora usaban mi nombre para llamar la atención. Al principio, lo ignoré. Pero entonces sucedió algo que me hizo darme cuenta de que esto no era un orgullo inofensivo. Era otra trampa. Una mañana recibí una invitación por correo. Sin remitente, solo una letra elegante. Estás cordialmente invitado a celebrar la graduación de Nicolás y su nueva oportunidad profesional. La dirección, la casa de mis padres. Y al final, escrito en la pulcra letra de mi mamá, significaría mucho si vinieras. Miré esa invitación. No era una rama de olivo, era una carnada, y por primera vez desde que me fui, no sentí miedo. Me sentí listo, porque tenía algo que nunca antes había tenido, influencia. Pensaron que todavía era ese chico callado al que podían pisotear. No se dieron cuenta de que el mismo silencio que solían confundir con debilidad se había convertido en algo completamente diferente. Enfoque. Así que puse la invitación, me recliné en mi silla y le susurré a mí mismo. Está bien, Nicolás. Veamos cómo manejas el centro de atención cuando no todo se trata de vos, porque esta vez no iba allí para hacer las paces. Iba allí para hacer historia. La invitación estuvo en mi escritorio un día entero. Cada vez que la miraba, sentía esa mezcla de irritación y curiosidad. Una celebración de graduación, ¿eh? El momento era demasiado perfecto. Llamé a la tía Laura. Le conté sobre la invitación, sobre el allanamiento y sobre el pequeño documental de Nicolás. Hubo una pausa antes de que dijera, Mateo, si vas, necesitas asegurarte de que la verdad salga a la luz en tus términos, no en los de ellos. Eso se me quedó grabado. Pasé la semana siguiente planeando. Compré un par de micrófonos de solapa ocultos y una cámara de alfiler. Ensayé en mi cabeza lo que podría decir, sin gritos, sin perder el control, solo precisión tranquila y deliberada. La noche del evento llegó más rápido de lo esperado. Su casa lucía exactamente igual. Césped cuidado, luces brillantes, pero mientras estaba parado en el porche no se sentía como un hogar. Se sentía como un escenario. Cuando mamá abrió la puerta, su sonrisa fue inmediata y antinatural. Mateo, exclamó atrayéndome a un abrazo ensayado. ¡Viniste! No me lo perdería, dije con una sonrisa educada. La casa estaba llena. Banners que decían «Felicitaciones, Nicolás» y un collage de fotos. Noté que una de esas fotos era la misma de la infancia que había dejado en mi departamento. Un escalofrío me recorrió, pero no lo demostré. Nicolás me vio desde el otro lado de la habitación. Se congeló por un segundo. Luego esbozó esa sonrisa ensayada. «Vaya, mira quién es», dijo lo suficientemente alto para que la gente lo oyera. «El hijo pródigo». Solo asentí. «Felicidades, Nicolás. Supongo que a los dos nos está yendo bien». Él sonrió burlonamente. «Sí, aunque algunos de nosotros no necesitamos llorar en Internet para conseguir simpatía». La gente a nuestro alrededor se rió, incómoda. Sonreí a pesar de todo. «Tenés razón», dije. «Algunos de nosotros solo tuvimos que aprender a trabajar sin limosnas». Su sonrisa vaciló ligeramente. La cena se sirvió 1 hora después. La mesa era larga y formal. Mamá en un extremo, papá en el otro. Con Nicolás y yo enfrente. El aire estaba denso. En un momento mamá levantó su copa. «Estamos muy orgullosos de nuestros 2 hijos», dijo dulcemente. «Nicolás por graduarse y Mateo por, bueno, lo que sea que estés haciendo estos días». Mi tía me lanzó una mirada de compasión, pero permanecí en silencio. Luego, papá se inclinó hacia adelante. «Escuchamos que tu música está funcionando bien», dijo.
fingiendo sonar casual. Tal vez podrías invertir en algo significativo, ayudar un poco a tu familia. Ahí estaba, la verdadera razón por la que me invitaron. Dejé mi vaso. ¿Ayudar cómo? Mamá sonrió tensamente. Bueno, tu hermano está comenzando su propia práctica. Tiene el cerebro, pero podría usar un socio. Alguien con recursos. ¿Recursos? Repetí. ¿Te referís a dinero? Papá se rió entre dientes. No es por el dinero, hijo. Es por la familia. El éxito de Nicolás es de todos. Solté una pequeña risa. Interesante, porque cuando yo estaba luchando, no recuerdo a nadie diciendo que mi dolor también era de la familia. La habitación quedó en silencio. Nicolás se reclinó en su silla. Dale, Mateo, no seas amargo. Esta podría ser una gran oportunidad para que arregles las cosas. Incliné la cabeza. ¿Arreglar las cosas? Él asintió. Ya sabes, después de todo el lío del video. La gente podría haberte perdonado, pero Internet nunca olvida. Alinearte conmigo, un profesional respetado, podría ayudar a limpiar tu imagen. Por un momento no pude hablar. Me di cuenta de cuán profunda era su arrogancia. Sonreí entonces, lenta y deliberadamente. Tenés razón, Nicolás. Internet no olvida. Y fue entonces cuando saqué mi teléfono. Giré la pantalla hacia él y presioné play. Era un clip corto, tal vez de 1 minuto, pero cada palabra era clara. Su voz, su rostro, sentado en mi departamento, sosteniendo mi guitarra robada, riendo. ¿Deberías haberte mantenido humilde, hermanito? Tal vez esto te enseñe. La mesa quedó en silencio. La expresión de Nicolás se congeló. ¿De dónde? Instalé cámaras después de la primera vez que entraste sin permiso, dije con calma. Supongo que te olvidaste de esas. El tenedor de mamá cayó sobre su plato. Nicolás, ¿qué es esto? Él tartamudeó pálido. ¿Es falso? Está mintiendo. Pero ya estaba sacando la segunda prueba, un informe policial impreso del allanamiento. No presenté cargos antes, dije. No quería arruinar tu vida, pero como seguís mintiendo, tal vez sea hora de que deje de protegerte. Mi padre miró entre nosotros, rojo. ¿Grabaste a tu hermano? Me volví hacia él. No, él me grabó a mí. Hizo videos falsos para arruinar mi nombre. Entró a mi casa y me robó. Yo solo documenté la verdad. Susurros se extendieron. La mano de la tía Laura cubrió su boca. Nicolás parecía acorralado. No podés probar. En realidad, dije interrumpiéndolo, puedo. Toqué mi teléfono de nuevo, abriendo una página web privada, el sitio de mi abogado. Conocí a mi nuevo manager. Y sí, también es abogado. Hemos estado preparando un caso civil durante meses. Calumnia, difamación, robo de propiedad, todo prolijamente documentado. El color desapareció por completo del rostro de Nicolás. Mamá lo agarró susurrando, «Dime que esto no es verdad». Él no respondió. Me recliné tranquilo. No te preocupes, no presentaré cargos todavía. Pero quería que todos acá vieran quién es la verdadera víctima. Y si alguno de ustedes vuelve a repetir lo que él publicó sobre mí, miré alrededor de la mesa, mi voz tranquila pero firme, también recibirán noticias de él. Deslicé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Sin gritos, sin lágrimas, solo un poder silencioso. Antes de irme, me volví hacia mi madre. Una vez dijiste que debería ser más como Nicolás. Creo que finalmente entiendo por qué esa fue una idea tan terrible. Luego miré a Nicolás por última vez, congelado, humillado, su imagen perfecta rota. Por cierto, dije con una leve sonrisa, lanzaré una nueva canción la semana que viene. Se llama Asuntos de Familia. Pensé que podría gustarte. Salí antes de que alguien pudiera decir una palabra. Afuera, el aire se sentía agudo y limpio. Podía escuchar murmullos desde adentro, incredulidad, ira, el sonido de una reputación desmoronándose. Cuando llegué a mi coche, me senté por 1 minuto. La misma casa que una vez me hizo sentir pequeño, ahora era solo otro telón de fondo. Encendí el motor y me alejé sin mirar atrás. Y esa noche, cuando llegué a casa, tomé mi nueva guitarra y escribí un último verso. No era enojado. No era amargo, era tranquilo. La paz que llega cuando dejas de necesitar venganza y empezás a vivir como si ya hubieras ganado. Porque eso es lo que pasa con la gente que trata de destruirte.
Nunca esperan que te levantes en silencio. Esperan que te quiebres. Pero yo no me quebré. Reconstruí, y esta vez tuvieron que mirar. Las consecuencias llegaron más rápido de lo esperado. A la mañana siguiente, el chat grupal familiar era un campo de batalla. Mensajes, argumentos, acusaciones. Ni siquiera tuve que responder. Se estaban destrozando solos. Mi tía envió un mensaje primero. Tía Laura, hiciste lo correcto. Necesitaban ser expuestos. No dejes que nadie te culpe por defenderte. Le agradecí, pero ella no sabía ni la mitad. La confrontación en esa cena se había vuelto viral a su manera. No en línea, sino dentro de la comunidad. Su reputación perfecta finalmente se había resquebrajado. La noticia se extendió rápidamente. La familia dorada ya no era tan dorada. Al parecer, algunos amigos de Nicolás filmaron fragmentos después de que me fui, mostrando a Nicolás tartamudeando, a mi mamá llorando y a mi papá gritando sobre traición. Alguien lo publicó en un foro de chismes local y en días dio la vuelta a nuestro pequeño pueblo. De repente, mi familia no era el modelo de perfección. Eran la advertencia. Mamá me llamó 3 días después. Su voz temblaba. Mateo, por favor, nos has humillado. Mamá, dije con calma, yo no los humillé. Solo dejé de encubrirlos. Intentó sonar comprensiva. Tu hermano está devastado. No ha salido de su habitación. Bien, dije antes de poder detenerme, luego más suave. Tal vez finalmente sepa lo que se siente. Ella suspiró sollozando. Somos familia. Deberíamos ayudarnos, no destruirnos. Esa línea casi me hizo reír. Yo nunca fui familia para ustedes, mamá. Solo fui el punto de comparación. Hubo silencio. Y por una vez no tuvo una respuesta rápida. Solo un pequeño y quebrado. No quisimos que llegara tan lejos. Pero lo había hecho. Y ahora no había vuelta atrás. Después de esa llamada, bloqueé su número. No por ira, esta vez, sino por paz. En las semanas siguientes, las ondas expansivas de esa noche se extendieron. La oportunidad de graduación de Nicolás, desaparecida. La práctica, de la que se jactaba, resultó ser una oferta de pasantía, una que fue retirada silenciosamente después de que sus empleadores vieron el informe policial que había presentado y reactivado. Aparentemente, no querían a alguien con un caso civil pendiente por allanamiento y calumnia cerca de sus clientes. La verdad tenía una forma de hacer su propio trabajo una vez que era libre. Mis padres intentaron controlar los daños. Llamaron a parientes, suplicaron a amigos, incluso enviaron largos mensajes sobre lo incomprendido que era Nicolás. Pero cuanto más intentaban arreglarlo, peor se ponía. Todos habían visto las grietas ahora. El favoritismo, la manipulación, incluso los compañeros de trabajo de mi papá comenzaron a distanciarse. Mi tía me dijo que escuchó a uno de ellos susurrar. Supongo que de tal palo, tal astilla. Para una familia obsesionada con las apariencias, ese tipo de juicio silencioso era el castigo final. Y Nicolás, bueno, él cayó más fuerte. Unas semanas después recibí un mensaje de uno de sus viejos amigos. Che, tu hermano ha estado perdiendo la cabeza. No para de despotricar sobre vos. Dice que le arruinaste la vida. No respondí, pero no mentiré. Se sintió bien leer eso. No porque quisiera que lo destruyeran, sino porque por una vez él era el que se sentía impotente. Entonces llegó la noche que cerró el capítulo por completo. Era tarde, pasada la medianoche, cuando escuché un golpe en mi puerta. No esperaba a nadie, pero cuando abrí, Nicolás estaba allí, empapado por la lluvia, luciendo nada como el hermano arrogante que recordaba. Sus ojos estaban rojos, su postura encorvada. No estaba sonriendo burlonamente. No estaba actuando. Parecía pequeño. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Dudé, pero me hice a un lado. Entró lentamente. Se sentó a la mesa y por un largo rato ninguno de los dos habló. El sonido de la lluvia golpeando la ventana llenó el silencio. Finalmente dijo, «Me destruiste». Exhalé, apoyándome contra la mesada. «No, Nicolás, te destruiste vos mismo. Yo solo dejé de permitir que me arrastraras con vos». Se frotó la cara, sacudiendo la cabeza. «¿Te crees mejor que yo ahora?». Negué con la cabeza. «No».
Solo aprendí la diferencia entre amor y control. Estuvo callado por un rato. Luego dijo, ni siquiera me hablan. Papá está furioso. Mamá llora todo el tiempo. La tía Laura no contesta mis llamadas. Es como si todos se volvieran en mi contra de la noche a la mañana. Eso es lo que pasa, dije suavemente. Cuando vivís de mentiras, eventualmente te alcanzan. Levantó la vista hacia mí entonces, su voz temblaba. No pensé que llegaría tan lejos. Solo quería que dejaras de hacerme quedar mal. Esa línea me golpeó más fuerte de lo esperado. Dejar de hacerme quedar mal, de eso se había tratado siempre. No eran celos de lo que yo tenía. Eran celos de en quién me estaba convirtiendo. Yo era la prueba de que él no era el hijo perfecto que ellos creían. Vos mismo hiciste eso, Nicolás, dije. Todo lo que hice fue decir la verdad. Miró hacia abajo, luego asintió lentamente. Supongo que me lo merecía. Por primera vez no estaba a la defensiva. No estaba sonriendo burlonamente ni culpándome. Parecía humano, arrepentido incluso. Se levantó para irse, pero hizo una pausa junto a la puerta. Por lo que vale, lo siento. Por todo. No dije nada. No porque no le creyera, sino porque no estaba listo para darle lo que quería. Absolución. No todavía. Se fue en silencio, desapareciendo en la lluvia. Nunca lo volví a ver después de esa noche. Un mes después, la tía Laura me dijo que se había mudado fuera del estado tratando de empezar de nuevo. Mis padres vendieron la casa y se achicaron. Por lo que ella dijo, papá tuvo un derrame cerebral leve y mamá pasa la mayor parte del tiempo cuidándolo. No sentí alegría al escucharlo, solo una especie de melancólica aceptación. El pasado finalmente se había derrumbado bajo su propio peso. Mientras tanto, mi vida siguió avanzando. El álbum en el que había estado trabajando, Casas de Cristal, se lanzó esa primavera. Debutó modestamente, pero el boca a boca lo llevó rápido. Los críticos lo llamaron inquietante, sincero. La última pista, 18, fue la más personal. Contaba la historia de esa noche, el cumpleaños que nunca tuve, la familia que trató de controlarme y la libertad que encontré al alejarme. No era enojado, era reflexivo, y la gente conectó profundamente. Uno de los comentarios decía, esta canción suena como alguien finalmente cerrando un capítulo. Tenían razón. Cuando llegaron las regalías, doné parte a un refugio para jóvenes cerca de mi antiguo barrio. Chicos que salieron del sistema. Chicos que no tenían a dónde ir cuando cumplían 18. Se sintió como darle voz a esa versión asustada de mí mismo. A veces todavía pensaba en mi familia, no con odio, sino con distancia, como personajes de un libro que ya había terminado. Y de vez en cuando tocaba 18 en vivo, veía a alguien en la multitud con esa misma mirada atormentada que solía tener. Alguien a quien le habían dicho que sus sentimientos no importaban, y cuando cantaba la última línea, la cantaba para ellos porque sabía lo que significaba finalmente ser visto. Una noche después de un show, una fan se me acercó. Parecía nerviosa, tal vez de 17 o 18 años, sosteniendo un pedazo de papel arrugado con mis letras. Esa línea, dijo en voz baja, la de alejarse para volverse real, me salvó. Le sonreí y dije lo único que se me ocurrió. Entonces hizo lo que debía. Cuando se fue, me senté solo en el backstage. Me di cuenta de que mi historia, el dolor, la traición, se había convertido en algo que sanaba a otros. Esa fue la verdadera venganza. No la confrontación, no la exposición, ni siquiera la caída de las personas que intentaron destruirme. La verdadera venganza fue vivir una vida tan honesta, tan plena, que aquellos que me quebraron tuvieran que mirar desde lejos, impotentes para reescribirla. Y en cuanto a mí, finalmente celebré ese 18º cumpleaños, un año tarde, pero apropiadamente. Solo yo, unos pocos amigos reales y un pastel con demasiadas velas. Cuando me preguntaron qué deseaba, sonreí y dije, nada, ya lo tengo. Porque por primera vez en mi vida no necesitaba su aprobación, no necesitaba su amor. Era libre. Y la libertad, después de toda una vida de ser silenciado,
Era la venganza más dulce de todas.